Periodo de la violencia. Fue un enfrentamiento que empezó en 1948 y terminó en 1960. Esto se dio por la muerte del político colombiano Jorge Eliezer Gaitán, quien nació el 23 de enero de 1898 y murió el 9 de abril de 1948. Este personaje fue quien lideró el Congreso de la República de Colombia un día entre el 3 y el 6 de septiembre de 1929 por el asesinato de un número aún no determinado de trabajadores de la Uni Fruit Company en la región de Ciénaga, Magdalena. A causa de esta fuerte violencia surgió el Bogotazo, que fue un periodo de revueltas populares en la ciudad de Bogotá. Las consecuencias económicas que trajo este periodo fueron: primero, el Estado tuvo que destinar grandes recursos para sostener la guerra y el conflicto interno. Segundo, se generaron gastos por parte de la infraestructura del país. Un ejemplo son las torres de energía, los gasoductos, los oleoductos y la infraestructura vial. Tercero, disminuyó la inversión y producción en el sector rural. Cuarto, desórdenes a nivel cambiario y la influencia del narcotráfico en el incremento del contrabando han afectado el sector industrial. Quinto, falta de inversión en la explotación petrolera por parte de las multinacionales ha hecho que la autosuficiencia petrolera se limite y casi se agote. Sexto, el sector turístico decayó debido al problema de la inseguridad en el país. Séptimo, el traslado de cultivos ilícitos ha generado deforestación y por eso un daño ecológico a las riquezas naturales. Las consecuencias políticas fueron: primero, la polarización del país entre grupos de izquierda y derecha. Segundo, penetración de los actores armados en la política en zonas de fortaleza de los grupos insurgentes. Tercero, impedir el ejercicio de la democracia a través de generar temor en los ciudadanos de las zonas influyentes. Cuarto, desarrollo de movimientos políticos regionales. Las consecuencias internacionales fueron: A. Problemas con los países vecinos por el nexo fronterizo. B. La denuncia por parte de la ONG de la violación de los derechos humanos ha generado disuasiones con los países. Las consecuencias sociales fueron: la única consecuencia social que tuvo fue que por invertir dinero en este periodo no había dinero y por tanto no había trabajo y las personas aguantaban hambre. El Frente Nacional fue una coalición política y electoral colombiana entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, vigente entre 1958 hasta 1974. La principal característica de este periodo fue el acuerdo de igualdad entre los partidos durante este proceso, ya que planteaba que estos se alternaran la presidencia durante sus 16 años de duración y una idéntica cantidad de parlamentarios liberales y conservadores en el Congreso. Los presidentes del Frente Nacional fueron: Alberto Lleras Camargo, que era parte del Partido Liberal, gobernó desde 1958 hasta 1962. Guillermo León Valencia, que hacía parte del Partido Conservador, él gobernó desde 1962 hasta 1966. Carlos Lleras Restrepo, que era parte del Partido Liberal, gobernó desde 1966 hasta 1970. Misael Pastrana Borrero, que hacía parte del Partido Conservador, él gobernó desde 1970 hasta 1974. Las características del Frente Nacional fueron que este empezó a crear poco antes de que el general Rojas Pinilla presentara su renuncia al cargo del presidente de la República. Una vez acontecido esto, el poder del Estado quedó en manos de la Junta Militar, nombre que se le dio al grupo de generales que se comprometieron a gobernar hasta el 7 de agosto de 1958, fecha en que culminaba el periodo de gobierno del general Rojas. Otra fue que se citó a los colombianos para que votaran a favor o en contra, por medio de un plebiscito nacional, de nuevas reformas a la Constitución, así como para que votaran por la creación del Frente Nacional, todo con el propósito de superar la alta crisis que agobiaba al país, pues Colombia vivió uno de los momentos más violentos de su historia, lo que hizo que los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, buscaran soluciones conjuntas que lograran culminar en acuerdos políticos que permitieran traer al país un clima de paz y desarrollo económico.
Antes de la caída de Rojas Pinilla, las bases del Frente Nacional comenzaron a definir en la ciudad española de Benidorm, tras las reuniones y encuentros que sostuvo Laureano Gómez en nombre del Partido Conservador y Alberto Lleras Camargo en nombre del Partido Liberal. Luego de la asignación de la Junta Militar, los conservadores y liberales vieron que el sueño de crear el Frente Nacional estaba cerca, razón por la cual se reunieron de nuevo en España, esta vez en la población de Sitges, para definir algunos puntos de acuerdo fundamentales, así como unas reglas a seguir. Se tenía claro que el objetivo principal del Frente Nacional era conseguir la paz del país y lograr acabar con los numerosos grupos armados fuera de la ley operaban en el territorio nacional. Los acuerdos a los que llegó para crear el Frente Nacional fueron: pacto entre liberales y conservadores para ocupar los distintos cargos de la administración pública; alternar el cargo de presidente de la República durante un periodo de 16 años, 2 presidentes liberales y 2 presidentes conservadores; buscar la manera de acabar con el odio y la violencia entre los dos partidos, violencia que tan solo durante la década de 1950 ya había acabado con la vida de miles de colombianos. Una vez aprobado el plebiscito nacional efectuado el 1 de diciembre de 1957 y definidos, aclarados y convenidos los principales puntos de consenso y acuerdo entre los partidos, nace finalmente el Frente Nacional, el cual estaría asignado por 2 características primordiales: alternación y paridad. ¿Por qué se creó el Frente Nacional? El Frente Nacional se creó entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Lo que buscaba esta unión era tratar de terminar con el periodo de la violencia. ¿Por qué se terminó el Frente Nacional? Porque el general Rojas Pinilla creó un partido liberal llamado la ANAPO, y porque se empezaron a crear grupos armados como el ML-19, las FARC y muchos otros que querían restauración política. Muchas gracias.